Muy bien, vamos a comenzar con la revisión de la unidad 6 del programa de legislación sanitaria. Ya es la última unidad de nuestro curso. En esta unidad vamos a ver otros actores responsables de la protección de los derechos humanos. Así veremos algunos aspectos teóricos sobre derechos humanos y sectores privado y social. Vamos a ver qué es y cuáles son las características del sector privado, así como qué es el sector social y cuáles son sus características, cuáles son las diferencias entre ambos sectores y cuáles serían sus obligaciones frente a los derechos humanos. Bien, tenemos que el sector privado se refiere a toda empresa que se dedica a la producción y venta de servicios o productos con fines de lucro y cuya fuente de financiamiento y administración de sus recursos se da por parte de particulares, que pueden ser personas físicas o personas morales. Agrupa a actores muy diversos cuyos intereses, contribución e impacto en los procesos de desarrollo difieren considerablemente. Pues abarca desde grandes firmas multinacionales hasta microempresas, pasando por pequeñas y medianas empresas, o sea, pymes, cooperativas e incluso estructuras de la economía informal. En cuanto a las dimensiones del desarrollo sostenible que vimos, el sector privado tiene ciertas responsabilidades con respecto tanto al desarrollo sostenible como con el respeto y la protección de los derechos humanos. Si recordamos, ¿no? Teníamos este triángulo que era sobre las dimensiones del desarrollo sostenible y nos decía que hay tres aspectos a considerar para hablar de sostenibilidad. Una es la dimensión económica, otra es la dimensión social y otra es la dimensión ambiental. En cuanto a la dimensión económica, en el sector privado, sus acciones implicaría realizar inversiones descentralizadas que puedan ir disminuyendo la brecha de la desigualdad socioeconómica, ofreciendo fuentes de empleo dignas con salarios dignos que mejoren las condiciones de vida de las personas. O sea, que cuando hablamos de desarrollo sostenible en la dimensión económica, no es nada más crear empleos por crear empleos, sino que estos empleos, además de que sean empleos dignos, deben de estar ofreciendo sueldos dignos para que así las personas puedan mejorar su calidad de vida. Ahora, en cuanto a la dimensión social, implicaría que en los entornos laborales sean saludables en todas sus dimensiones, tanto física como mental como socialmente, y que promuevan una cultura de paz, es decir, de respeto entre las personas que colaboran en esos entornos laborales, el cuidado y el apoyo mutuo y la toma horizontal de decisiones desde el ganar-ganar, así como todas las demás características que ya hemos visto acerca de los entornos de paz, lo que implicaría es que los entornos laborales también tengan una cultura en la que se promuevan y se construyan relaciones laborales desde ahí. Ahora, en cuanto a la dimensión ambiental, implicaría que las empresas en sus procesos de producción y prestación de servicios sean los más responsables y respetuosas posibles con el medio ambiente tanto interno como externo al entorno laboral, que en lugar de perjudicarlo, lo beneficien. Bien, en cuanto al gobierno, y con respecto al sector privado, pues el gobierno sería el principal responsable de vigilar que el sector privado aporte beneficios relacionados con los derechos humanos o se abstenga de vulnerarlos en sus entornos y a partir de sus prácticas de producción y políticas laborales. También el gobierno sería el responsable de sancionar a las empresas privadas que han vulnerado los derechos humanos en sus entornos, tanto internos como externos, y a partir de sus prácticas de producción y políticas laborales. Así entonces, por ejemplo, en la dimensión socioeconómica, no solamente se trata de que
se ofrezcan sueldos dignos, sino que también las condiciones laborales que se ofrezcan impliquen prestaciones de seguridad social. O sea, acceso a programas, establecimientos, bienes y servicios de atención médica, pero también de jubilación, de sistema de ahorro para el retiro, de guarderías, etcétera, todo lo que implica la seguridad social, porque eso ayuda a que las personas tengan acceso a recursos que les permitan mejorar su calidad de vida, porque pues desgraciadamente recordemos que en nuestro país todos esos recursos están delimitados por la condición laboral. Entonces las empresas son quienes tienen la posibilidad y yo diría la responsabilidad y la obligación de otorgarlos a sus empleados y empleadas. Y con eso se podría mejorar las condiciones de vida. De esta manera, si las empresas aportan lo suyo desde cada una de estas tres dimensiones del desarrollo sostenible, también estarán aportando a enriquecer y fortalecer la cultura de derechos, porque estarían brindando tanto al interior como hacia el exterior de sus entornos laborales mejores condiciones de vida en general para su personal y sus familias. Ahora bien, el sector social se refiere a colectivos ciudadanos sin fines de lucro. Están organizados más o menos espontáneamente alrededor de un tema o problema de interés general, con vistas a lograr una solución con base en el trabajo común o de la acción del Estado. Por lo regular, cuentan con donativos de empresas privadas, aunque a veces también reciben apoyos económicos por parte del gobierno. Y todas las organizaciones del sector social están exentas de impuestos, porque son organizaciones que, digamos, ayudan al Estado a proveer servicios relacionados con los derechos humanos. Es decir, están llevando a cabo parte de las acciones que son obligación de los estados. Todas son organizaciones no gubernamentales y son llamadas organizaciones de la sociedad civil. Pueden ser, entre otras, por ejemplo, sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, colegios profesionales, organizaciones de base, organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo las que vemos de padres y madres de familiares o hijos o hijas desaparecidos o desaparecidas. También están aquí, por ejemplo, los grupos de ecologistas, colectivos sin fines de lucro, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, etc. Entre los temas o problemas en los que centran sus actividades las organizaciones del sector social se encuentran, por ejemplo, permitir a las víctimas y a los sectores políticos una identificación con la causa de derechos humanos. También podemos encontrar proyectos de desarrollo de pequeña escala a nivel local o incluso regional. Podemos encontrar también actividades de promoción de políticas de mayor alcance, nivel de influencia y capacidad de negociación con vínculos políticos más estables y sólidos. Entre las actividades que realizan pueden estar, por ejemplo, prestación de servicios a grupos especializados relacionados con algunos derechos. Por ejemplo, tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que, como ya habíamos comentado en algún momento, dan servicios de atención médica a muy bajo costo o incluso en algunos casos sin costo alguno para la persona usuaria. O también puede haber, por ejemplo, escuelas, ¿sí?, que están en zonas muy marginadas y que les prestan este servicio a los quienes forman parte de grupos vulnerados. Y así tenemos una gran variedad en este sentido. También pueden haber actividades como la formación, capacitación y educación en derechos humanos. Puede haber promoción de derechos con ciertas poblaciones o en general. Pueden dar servicios de defensoría de derechos humanos cuando ha habido violaciones. Puede haber también diseño, presentación de iniciativas, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Puede haber también actividades de contraloría social. Si nos fijamos, el sector social
es un sector muy importante para, por un lado, construir la cultura de derechos, pero también para exigirle al gobierno que garantice y proteja nuestros derechos. Y al mismo tiempo también el llevar a cabo actividades desde el sector social nos permite gozar y ejercer nuestros derechos. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la democracia, para la participación ciudadana. Y ya habíamos visto en parte esto, pero vale la pena recordarlo. ¿Cuáles son las obligaciones de los actores no partes? Los actores no partes son tanto el sector social como todas las empresas del sector privado. Entonces, algunas de las obligaciones que tienen los actores no partes para con los derechos humanos son, por ejemplo, cooperar con los estados partes para dar efectividad a los derechos, adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, prestar servicios relacionados con los derechos, prestar servicios en casos de desastre y ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, tanto natural como derivada de factores sociales, culturales y económicos como son las guerras. También prestar servicios de asistencia a personas refugiadas y desplazadas, como lo hemos visto, ¿no?, actualmente con el apoyo que se le está dando a la caravana migrante. Muchas organizaciones de la sociedad civil han estado acompañando a las personas migrantes en todo su recorrido por nuestro país para vigilar que sus derechos no estén siendo violentados, sino que estén protegidos. También otra obligación es generar e implementar programas para enriquecer la cultura de derechos entre todas las personas y grupos. Entonces, tenemos ya, a partir de las unidades 4, 5 y 6, toda la información que nos permite ver de qué manera la construcción de entornos saludables y de paz, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, la construcción de una cultura de derechos, la garantía, la protección, el respeto, el cumplimiento, el goce y el ejercicio de los derechos humanos es resultado de las acciones que cada uno de los sectores que fuimos viendo lleva a cabo, porque todos tenemos y todas tenemos corresponsabilidades en ese sentido. Así, Estado, sector social, sector privado y población o ciudadanía, tenemos cada quien nuestras propias, sí, derechos, pero también responsabilidades para promover esa cultura de derechos, para poder gozar de ella, pero también respetarla. Ahora entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar con el sector privado y social desde la promoción de la salud con enfoque de derechos? Ese es precisamente los últimos ejercicios de reflexión de este curso. Entonces, en el ejercicio de reflexión individual, las preguntas que hay que responder son: ¿qué acciones llevarías a cabo con y desde empresas privadas para mejorar los entornos laborales? ¿Qué acciones llevarías a cabo con y desde empresas privadas para que contribuyan a mejorar los entornos comunitarios donde se encuentran? ¿Qué acciones llevarías a cabo con y desde empresas privadas para que construyan una cultura de derechos y de paz? ¿Qué acciones llevarías con y desde las organizaciones de la sociedad civil para mejorar los entornos comunitarios? ¿Y qué acciones llevarías con y desde las organizaciones de la sociedad civil para apoyar en la construcción de una cultura de derechos y de paz en las comunidades y en nuestra sociedad en general? Por último, está también un ejercicio de reflexión para integrar en el trabajo final. A partir de la respuesta a las siguientes preguntas, tendrán entonces que redactar, y lo que redacten lo irán integrando en los apartados que ustedes consideren pertinente en su trabajo escrito. ¿Qué consideran que podrían hacer las empresas privadas con relación a la problemática que han venido analizando?
¿Qué acciones llevarían a cabo con y desde las empresas privadas para hacer frente a la problemática que han venido analizando? ¿Qué consideran que podrían hacer las organizaciones de la sociedad civil con relación a la problemática que han venido analizando? ¿Qué acciones llevarían con y desde las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a la problemática que han venido analizando? Ahora bien, además, tendrán que investigar por lo menos una organización de la sociedad civil, que puede ser una asociación civil, una institución de asistencia privada o una fundación, que esté trabajando con la población o la problemática que han venido analizando y mencionar algunas de las acciones que han venido implementando. Esta organización de la sociedad civil o estas organizaciones que investiguen son precisamente las que tendrán que poner en la parte de su cartilla donde van a decir: si has enfrentado esta problemática, puedes acudir a, y van a poner el directorio. Acuérdense que ahí en esa parte de la cartilla lo que hay que poner es el nombre de la organización de la sociedad civil, su teléfono y su página web, para que así la gente pueda acercarse a los programas y servicios que ofrezcan y puedan entonces empezar a tener una orientación, asesoría, etcétera, para hacer frente a la problemática que ustedes han venido analizando. Todo esto entonces deberán de integrarlo en el trabajo final, y la parte de los datos de las organizaciones de la sociedad civil deberá de estar además en la cartilla. Así hemos terminado con los temas de nuestro curso Legislación Sanitaria.